El romanticismo fue un movimiento cultural y político que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dándole importancia al sentimiento. Su rasgo revolucionario es incuestionable. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición, con el orden y con la jerarquía de valores culturales y sociales imperantes. Su rasgo más revolucionario es la eterna búsqueda de la auténtica libertad. El romanticismo se representa de manera diferente y particular en cada país, ya que es un reflejo de la manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al propio ser humano. Incluso dentro de una misma nación se desarrollan distintas tendencias que se proyectaban también en todas las artes. Se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XIX, extendiéndose desde Alemania a Inglaterra, Francia, Italia, España, Rusia, Polonia, Estados Unidos y las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas. Características del romanticismo. Exaltación del yo individual. Los ejes de la Revolución Francesa, que eran libertad, igualdad y fraternidad, fueron las ideas inspiradoras del romanticismo, que abogó por la revalorización de la personalidad individual y desterró el despotismo ilustrado del siglo XVIII. Sentimiento de soledad. El ser romántico se refugia en sí mismo, lo que deviene en aislamiento y soledad. Siente que la realidad no satisface sus anhelos e ideales, lo que lo lleva a esa sensación de hondo desengaño y a la necesidad de rebelarse contra lo establecido. Exaltación de la imaginación y del sentimiento. El romántico exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los sentimientos individuales. Identificación con la naturaleza. En el romanticismo, la naturaleza adquiere un rol destacado, en tanta fuerza vital por encima de los designios humanos. Ansias de libertad. En tanto reaccionen contra el neoclasismo, el romanticismo rescata la libertad creadora y desplaza del centro de la escena a la razón ordenadora. Espíritu de rebeldía. Las ansias de libertad se materializan en personajes rebeldes y aventureros que no aceptan los dogmas establecidos. Idealismo. El autor romántico exalta lo ideal y lo bello. Papel de la intuición, imaginación e instinto. En el romanticismo, la intuición, la imaginación y el instinto pasan a tener un papel preponderante, dados los evidentes límites de la razón. La razón no es suficiente. El romanticismo declara que la razón no puede explicar por completo la realidad, por eso recurre a otros valores humanos. Evasión. Es típico del autor romántico escapar de la realidad inmediata que lo abruma y lo angustia. Por eso sus relatos a menudo transcurren en épocas pasadas y lugares lejanos. Genio creador. El romanticismo considera que la condición de artista es una cualidad innata, no adquirida. Y para finalizar, nueva sensibilidad. En el romanticismo surgen como valores la introspección, la nostalgia y la melancolía. La arquitectura en el romanticismo es un movimiento que buscó copiar los estilos arquitectónicos que se usaron en épocas previas, pero a la vez añadió detalles culturales del momento. El movimiento arquitectónico romántico ocurrió en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, pero su mayor esplendor se vivió entre los años 1825 y 1875. El origen de la arquitectura en el movimiento romántico se da en el Reino Unido, pero se consolidó en Francia y Alemania. Fue importante en zonas de Europa como España, Austria o Italia, y en países hispanoamericanos. Se trató de una corriente cultural que surgió como una respuesta contra la Ilustración y el neoclasicismo. La arquitectura durante el romanticismo vivió un gran momento gracias a la Revolución Industrial, que llegó a su fin entre los años 1820 y 1840. Se ve la influencia del movimiento romántico en los edificios públicos, en la construcción de fábricas e incluso en los palacios y las casas. Una de las construcciones más representativas es el castillo de Neuschwanstein, que se ubica en Alemania y que se completó en el año 1886. Literatura.
La literatura del romanticismo planteaba rescatar la esencia de las cosas. La labor del escritor era la de acercar a la gente a la trascendencia por medio de las letras. El formalismo y el intelectualismo eran vistos como trabas en el proceso creativo. Entre los autores más destacados se encuentra Johann Wolfgang, Friedrich Schiller, Frederick Klopstock, Percy Shelley, John Keats, William Wordsworth y Edgar Allan Poe. En el romanticismo francés, el siglo XIX sobresalió François-René, Victor Hugo, Charles, Alfred Victor, Alfred de Musset, Gerard, George Sand, entre otros, son los mejores representantes de esta estética literaria. En el romanticismo inglés, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y John Keats son los líricos canónicos del romanticismo inglés. Después vinieron el narrador Thomas de Quincey y los ya postrománticos Elizabeth Barrett Browning y su marido Robert Browning, este último creador de una forma poética fundamental en el mundo moderno, el monólogo dramático. En el romanticismo español, José de Espronceda es el prototipo de poeta romántico en España, liberal exaltado, activista político y lírico desbordado. Su temprana muerte a los 34 años lo convirtió en el poeta del romanticismo español por excelencia. La pintura romántica rechaza las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas. Supone un momento de renovación técnica y estética de importantes consecuencias para el futuro. Como utiliza diferentes técnicas, el óleo, acuarelas, grabados y litografías. La textura comienza a ser valorada en sí misma y aparecen las superficies rugosas junto con las formas más sutiles. La pincelada es libre, viva y llena de expresividad. Desaparece la línea frente al color, se recupera la potencia sugestiva del color liberándose las formas y los límites excesivamente definidos. Es el agente emocional de primer orden. Las composiciones tienden a ser dinámicas, marcadas por las líneas curvas y los gestos dramáticos. Algunos autores como Frederick prefieren esquemas geométricos más reposados. Dentro de los pintores que destacan en esta época están Eugene Delacroix, William Turner y Caspar David. Marco cultural. A principios del siglo XIX aún predominaba el arte neoclásico o ilustrado, que llevaba desde el siglo XVIII. Además, también tiene lugar el prerromanticismo, donde ya se le daba importancia a los sentimientos y a la libertad. El romanticismo va entrando a España poco a poco. En el año de 1814, Nicolas de Faber publica en un periódico una serie de artículos, por lo que se le considera introductor del romanticismo, pero no solo fue el único. En cuanto a la perspectiva social, el romanticismo invierte el orden de aproximación a la libertad. En vez de hacerlo de fuera adentro, dejando que lo exterior condicione lo interior, lo hace desde dentro hacia afuera, modelando el mundo desde el mundo interno. Desde esta libertad interior se reclama la libertad como la meta suprema. Liberación del individuo frente a la sociedad, de la mujer frente al hombre, de la región frente a la metrópoli, del obrero frente al burgués. Liberación en la educación, permitiendo el desarrollo de la personalidad. Liberación en la religión, advirtiendo la convivencia de cultos y previniendo la salvación universal. Desde un enfoque político, el romanticismo no es más que el reflejo de la lucha por el poder que sostiene en la primera parte del siglo XIX, el liberalismo burgués. Ese reflejo puede ser indistintamente liberal o reaccionario. La vuelta al pasado histórico, característica de este movimiento, adquiere sentimientos enteramente distintos según se enfoque desde una u otra perspectiva. Para unos es la exaltación de la rebeldía frente al orden divino y humano, y para otros convierte el mito en una parábola de la justicia divina y del pecador arrepentido, que obtiene el perdón en el último momento. El cambio político y social que se propagó por toda Europa fue en gran parte un resultado de la Revolución Francesa del siglo XIX. La sociedad estamental deja paso a una sociedad de clases. La burguesía sustituye a la nobleza en el poder. Es la era del maquinismo y el inicio del capitalismo.
En la sociedad capitalista se aprecian los siguientes grupos. La alta burguesía. Situada en la cúspide de la sociedad capitalista, controlaba las industrias, la banca, el comercio y los altos cargos de la administración del Estado. La burguesía media, también conocida por clases media, estaba integrado por profesionales de alta cualificación como abogados, ingenieros, intelectuales, profesores universitarios, miembros de profesiones liberales, etc. La pequeña burguesía, constituida por pequeños comerciantes artesanos, funcionarios de nivel bajo, empleados diversos, imitaba las formas de vida de la burguesía alta y media. En realidad, se encontraban a un paso de caer en la proletarización. El proletariado. Quienes carecían de bienes y eran contabilizados se unen a este grupo. El término proletariado se identifica, pues, con la clase obrera. El campesinado. Los campesinos siguieron constituyendo la mayor parte de la población. Continuaron inmersos en la tradición, el inmovilismo, las creencias religiosas y el rechazo a las nuevas ideas políticas, ya fuese el liberalismo o el socialismo. También se resistieron a las nuevas prácticas económicas. Bichat comienza sus estudios de medicina en Lyon, bajo la dirección de Antoine Petit. En 1793 se traslada a París, donde Pierre-Joseph Dissault reconoce rápidamente sus capacidades y se convierte desde entonces en su protector. En la muerte de Dissault, Bichat completó y publicó sus obras. En 1797, Bichat comienza a dar clases de medicina, actividad que a partir de 1800 compagina con su ejercicio como médico. Al mismo tiempo, se dedica a la investigación anatómica, publicando grandes tratados, siendo su principal obra la Anatomía General aplicada a la fisiología médica. El 22 de julio de 1802, Bichat muere a la edad de 30 años. Bichat ha pasado a la historia de la medicina por ser el gran renovador de la anatomía patológica, convirtiéndose en el fundador de la histología moderna. A través de la autopsia y la experimentación fisiológica, Bichat estudió los tejidos como unidades anatómicas fundamentales para la explicación de las propiedades fisiológicas y las modificaciones patológicas del organismo. Bichat adopta las ideas de Théophile de Bourdieu y Paul Joseph sobre la fuerza vital, pero distingue la vida animal de la vida orgánica, concentrándose en esta última, tratando de encontrar una vitalidad propia en cada tejido. La medicina en el romanticismo. La anatomía comparada, esta disciplina se había empezado a desarrollar en su forma moderna en el siglo anterior. En la primera mitad del siglo XIX, tres son los principales representantes de la anatomía comparada: Georges Cuvier, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire y Sir Richard Owen. Cuvier fue un racionalista, gran sistematizador, fundador de la paleontología, el primero en exponer la teoría de los tipos zoológicos, en los que distinguió 4: radiados, moluscos, articulados y vertebrados.